Días Platinados es un podcast para el canal de Ragnadan. Si gustas saber cómo participar en él o apoyarlo, los links están en la descripción. Hey, ¿cómo estamos? Y sea todo el mundo bienvenido a este primer episodio de Días Platinados. Así es, este va a ser nuestro reinicio de podcast. Y lo que vamos a hacer en este espacio es precisamente lo que hemos planeado hace un buen tiempo. Aquí vamos a hablar de noticias de videojuegos. Pero no solamente eso, también vamos a leer notas de comunidad y cualquier carta que ustedes quieran enviar. Por ahora, la gran idea, el todo de esto, es generar un lugar donde podamos hablar un poco más de lo que está pasando en esta industria. Como saben, en particular me gusta concentrarme en 3 compañías: Capcom, Square Enix y Sony. Por supuesto, esto solo es una pequeña parte de este gran todo, y aunque haré mi mejor esfuerzo en hablar de estos 3 temas muy importantes, también si quieren que aborde alguno en particular, tan solo cuéntenmelo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a abrir con una noticia súper importante. Recuerden que este primer capítulo está siendo grabado esta primera semana del mes de noviembre 2024. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que ha venido ocurriendo estos días. Por ejemplo, este 14 de noviembre tendremos un lanzamiento súper interesante, el cual es Lego Horizon Adventures, el cual es un juego para PlayStation 5 y Switch. Hace una semana, Gene Park, quien creo que hace un muy buen trabajo a la hora de cubrir estos juegos, escribió un artículo súper interesante al respecto. Y bueno, creo que lo más genial aquí para mencionar es que este proyecto, la idea de este proyecto de hecho no nació de Sony, sino nació de Lego. La historia es súper fascinante. Si recuerdan, hace un tiempo, hace ya unos meses, entonces apareció este set de Lego hablando del cuello largo, del tall neck, en donde Sony y Lego hacían una colaboración para hacer un producto, el cual es en físico, por supuesto, para vender a las personas. Y creo que le fue súper bien a seguir los reportes. Pero aquí es donde viene la parte intrigante. No solamente le fue súper bien a ese producto, sino que fue Lego quien contactó a Sony, o bueno, hablaron con ellos con la idea, con la sugerencia de qué tal si trabajaban en un videojuego. Ahora, esto es súper interesante, súper diferente a su modus operandi. Ellos generalmente son licencias de las películas. Las IP que trabajan suelen ser sagas, ya saben, Harry Potter, El Señor de los Anillos, se me olvida la otra, Star Wars, ese tipo de cosas. Sería la primera vez que entran a hacer un videojuego sobre un videojuego. Súper genial esto. Ahora, esto es lo que nos cuenta Gene. Pero quisiera añadir este reporte que también hizo Colin Moriarty al respecto, en donde en general nos menciona que Horizon Zero Dawn, específicamente el primer juego para PlayStation 4, ha vendido 24 millones de copias a la fecha. ¿Cuál es muy interesante de saber? ¿Por qué? Y primero vamos a cubrir algunas cosas que generalmente llegan con este tema. Y es que está esta idea, esta interpretación de que la única razón por la que este juego tiene estos números tan elevados es porque, resulta que en su momento Sony, como saben, Aloy era básicamente la cara de PlayStation 4 al final de su ciclo. Entonces, muchas veces este juego era otorgado, digámoslo, entre comillas, dentro de bundles, como que compraste la PlayStation 4, ok, viene con este juego, Horizon Zero Dawn, ya sea en promociones, en paquetes, etc. No hay números específicos a la fecha al respecto de cuántas unidades fueron distribuidas de esta forma, pero ok, vamos a dar el beneficio de la duda. Digamos que son, a lo mucho, por exagerar, seamos generosos, la mitad, 12. Eso quiere decir que de todas formas el juego naturalmente ha vendido 12 millones de unidades, lo cual es bastante. Eso es inmenso. Ese es un gran trabajo que hizo Guerrilla Games y Sony, y que en lo particular a mí también me gusta esa saga. Entonces, tomando esto en cuenta, es importante porque Guerrilla, y esto se va a unir con la próxima historia que les quiero compartir, está trabajando tanto esta serie. Vale, entonces el primer juego es un éxito. ¿Qué es lo que sigue? Una secuela, Horizon Forbidden West, lanzado para PlayStation 4
Y PlayStation 5 especialmente, recuerden que más adelante sale un DLC para Forbidden West específicamente para Play 5. Ya no está disponible en la generación anterior. Pero como sea, una vez más, Moriarty hace un buen trabajo en mencionar algunas estadísticas y dice que a la fecha ese juego ha vendido unas 10 millones de copias. O sea que estamos hablando en total de unas 34 millones de copias de solo los dos juegos que hay de Horizon. Al menos para... no tanto para consola, hablando específicamente de la parte 1 y 2. Porque recordemos que esta serie también tiene otras cosas como lo que va a ser el futuro multijugador que van a lanzar. Está también el juego de realidad virtual y demás, pero esos números los vamos a ignorar por ahora porque es importante mencionar estas 10 millones de unidades vendidas por Forbidden West. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, recordarán que hace un par de años con todo este gran impacto de Game Pass en su momento de que se estaba hablando sobre si es o no sostenible esta estrategia de Microsoft de juegos como servicio, el Netflix de los videojuegos, como lo ponía Phil Spencer, y a su modo menciona muy específicamente que juegos AAA día 1 no son una opción para ellos, no pueden gastar 4, 5, 6 años en hacer uno de estos productos para simplemente ponerlo en su tier inferior de PlayStation y dejarlo disponible para todos los usuarios de esta suscripción. Así que, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a desarrollar estas tres tiers, como estos tres niveles de PlayStation, que resulta ser PlayStation Essentials, PlayStation Extra y PlayStation Premium. Tiene distintos nombres dependiendo de dónde estén, pero son básicamente tres tiers. El primero, que es el catálogo de PlayStation que generalmente está con ustedes, es decir, pueden jugar en línea y cada mes llegan 3 juegos para ustedes. Está el catálogo extra, que es más o menos un pseudo Game Pass de juegos a la carta, que pues la desarrolladora, los publicadores de Sony pagan y ustedes pueden escoger. Y finalmente está el catálogo de Premium, el cual apunta, y ya también podemos hablar un poco más de eso, a los jugadores un poco más hardcore. Aquellos que han estado desde PlayStation mucho antes con su historia y quieren jugar juegos clásicos de PlayStation 1 en hardware actual. Entonces ahí está Siphon Filter, hace poco añadieron Dino Crisis, está Medieval, todos estos juegos. En fin, es como la respuesta de Sony frente a Game Pass en su momento. ¿Qué tiene que ver esto con Horizon? Súper importante acá. Sony hace como experimento otorgar Forbidden West como parte del catálogo de Plus, de Extra en particular. ¿Y cómo le fue a Sony con eso? Eso solía ser un misterio hasta que hace un tiempo, con esta información que tuvimos de Insomniac, usemos el término en inglés, Breach, descubrimos algunos números y las grandes pérdidas que tuvo la compañía al hacer estos experimentos, lo cual nos dice dos cosas que creo que es muy interesante. Primero, la compañía sigue experimentando, como que pone uno de sus mejores proyectos, uno de sus mejores juegos en este servicio para ver cómo reaccionan las personas, cómo reacciona el mercado y si es una estrategia válida para ellos. En esos documentos nos damos cuenta que se perdió mucho dinero. Pero ¿a qué voy con esto? Quiere decir que no solamente Horizon vendió esas 10 millones de unidades, sino que también, ahí sí no tenemos cifras específicas, pero de cuántas personas más jugaron este juego por medio de la suscripción. Y a eso le sumamos quienes compramos el DLC mucho después. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña recapitulación. Tenemos más o menos unas 34 millones de unidades vendidas entre Horizon 1 y 2, más el DLC. Y entonces, esta es la razón que impulsa a Lego hace un tiempo a ver lo importante de esta saga y querer participar también en el propio juego de Horizon, Lego Horizon Adventures. Entonces, también sabemos que Herman Holtz, quien estaba anteriormente con Guerrilla Games y ahora es el CEO de Sony, es uno de los dos directores digamos que los que encabezan a Sony, lo mucho que le gusta esta serie. Y por supuesto que ha tenido que ver con el lanzamiento y relanzamiento de algunas cosas. Por ejemplo, hace una semana entonces se lanzó la remasterización de Horizon Zero Dawn, precisamente el juego que les estaba comentando, para PlayStation 5. Sigue el mismo formato de todas sus mejoras para la generación actual.
Y creo que es importantísimo mencionar el contexto en que descubrimos esta información. Y es que fue hace un tiempo cuando apenas estaban anunciando sobre The Last of Us Parte 1, el cual es el remake de la remasterización del juego original de The Last of Us. Es decir, en pocas palabras, el esqueleto es un juego de Play 3 sumándole un cuerpo de gráficos bonitos de Play 5. Lo cual no trato de hablar por debajo de él porque cuando ven las imágenes es un excelente trabajo. Y para quienes no lo han jugado, yo me incluyo, jugué el original, jugué la remasterización, pero no he jugado el remake. En su momento, para salir casi que simultáneo con el show de HBO. ¿A qué va con todo esto? Más o menos durante esa época fue cuando se dio a conocer que, o no se dio a conocer, se filtró, que estaban trabajando supuestamente en un remake de Horizon Zero Dawn. Y por supuesto, habiendo salido de una remasterización o una mejora de The Last of Us Parte 2 de Play 4 para Play 5, teniendo conocimiento de que The Last of Us remasterizado ahora sería The Last of Us Parte 1 para Play 5, y ahora otro remake llamado Horizon Zero Dawn Remake. Creo que fue bastante pesado para el consumidor, para nosotros, como que otra vez estos mismos juegos, pero una versión, sí, más genial en una época en donde estábamos preguntando, bueno, ¿dónde están los nuevos proyectos? Como sea, fast forward, nos adelantamos a futuro y vemos que es exactamente lo mismo que ha venido lanzando Sony en estos años. Y es, si tienes el juego base en Play 4 por $10 más, puedes comprar la versión digital y upgrade, hacer una mejora para Play 5. Una vez vimos algunos videos, por ejemplo, como de Digital Foundry. Creo que es importante destacar las diferencias y lo mucho que eso puede impactar, por supuesto, en la experiencia a la hora de jugar estos juegos. ¿Qué voy con todo esto? A muchas cosas, a muchas cosas, chicos. Solo que este tema me apasiona bastante porque ustedes saben que yo soy absolutamente fan de, de los remakes y las remasterizaciones. Mi forma de verlo siempre ha sido como que, ok, aquí tienes un juego que te gusta, vale, aquí hay una mejor versión del juego que te gusta. Súper. El gran problema, y eso es lo que hemos discutido todo este tiempo, aunque al ser el primer episodio de Días Platinados, lo voy a volver a mencionar. En mi opinión, es el tiempo que están tardando los videojuegos AAA específicamente en hacerse hoy en día. Nintendo por su parte se mantiene alejado de esto, mientras que Sony y Microsoft se están destrozando por intentar cumplir estos plazos, estos budgets, estos presupuestos irreconocibles, a veces imposibles, y tratar de lidiar con lanzamientos y fechas a gran escala. Abordaremos esto al final, chicos, ¿vale? Muy importante que podamos unir eso. Entonces, hablando de Lego Horizon Adventures, es un experimento muy interesante que se suma a Horizon. Una vez sabemos que también están trabajando en un multijugador y por supuesto en la tercera parte de esto, Herman Holtz, quien desde hace tiempo estuvo con Guerrilla y ahora está a la cabeza de Sony, es muy entusiasta, es un gran partícipe de estos proyectos y le apasiona la idea de seguir con ello. Y bueno, vamos a esperar a ver entonces qué pasa con Aloy en forma de Lego. Porque entonces durante esta entrevista con Guerrilla Games y este artículo que nos relata Jean, también menciona súper importante otra IP de Sony que fue de hecho la que trabajó antes de Horizon y esto sería Killzone. La gran pregunta, ¿qué pasó con Killzone después de Shadowfall? Guerrilla Games hace mención, escribe un artículo, bueno, no escribe un artículo de esto, más adelante vamos a ver unas coberturas que hicieron tanto Kotaku como Push Square, pero básicamente ellos mencionaban que ya habían terminado con la saga. Era hora de cambiar de palette, lo expresan ellos, como cambiar de ritmo, cambiar de estética y enfocarse en historias que tienen que ver un poco más con nosotros, descubrirnos, etcétera. En otras palabras, no más Killzone, al menos de parte de ellos. Lo cual, otra vez, nos trae a pensar muchas cosas, o al menos a mí en particular me trae a pensar sobre la saga.
Yo tengo que decirlo, yo nunca había jugado Killzone. Mi primero fue Shadowfall. Claro, con el estreno de PlayStation 4. Mis dos primeros juegos de esa consola fueron Knack y Killzone Shadowfall. Y adivinen qué, a mí me gustó muchísimo ambos juegos, de hecho. En especial el multijugador de Killzone. No estaba para nada familiarizado en mecánicas y al parecer este es un poco diferente a los anteriores, pero habían distintas clases y las armas se sentían súper, súper geniales. Aquí no había nada de aim assist. Cada que tú disparabas tenías que asegurarte de que cada una de esas balas golpeara el blanco. Tengo muy, muy buenos recuerdos de ese multijugador, con todos los personajes, todas las clases, todos los gadgets, todo. Tanto el cooperativo como el competitivo y la expansión que salió después. Um, en fin. Yo tengo muy buenos recuerdos de Killzone y eso me habría, o sea, al verlo, pienso, caramba, ¿cómo me habría gustado jugar un poco más estos juegos de Killzone 2 y 3 en PlayStation 3? Recuerdo que en su momento tal vez yo estaba muy ocupado jugando Uncharted o Infamous. Pero sí, no, ignoré por completo esos juegos y ahora me duele un poco porque creo que me habría divertido mucho con ellos en ese mundo y con esos personajes. En fin, Guerrilla Games nos dice que, ok, ya terminaron con la saga y no van a hacer más. Y después de pensarlo, si tal vez retrocediéramos 10 años, yo estaría preguntándome, pero ¿por qué no lo hacen si es una gran saga? Todo el mundo la conoce, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, nos remontamos ahora que entiendo un poco más de lo que está pasando y solo quiero compartirlo. Entonces, primero que todo, estos juegos, como les digo, toman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años para que salgan. Y si estamos hablando del mismo desarrollador, solo podrían concentrarse en un título. Tal vez puedan dividir el equipo y hacer dos, pero el equipo se ve que no quiere continuar con Killzone, sino más bien enfocarse con Aloy, lo cual es entendible. Y aquí viene una parte súper importante que, uniéndolo con lo que estábamos hablando al comienzo, es algo que creo que abrió los ojos, o al menos los míos, bastante. Y fue esta información de Insomnia, que no, una vez más, usemos la palabra en inglés, este breach, porque no fue tanto una filtración. Am, Ver algunos números, chicos, ver algunos números fue definitivo. Fue una revelación, digámoslo de esa forma. Como sabemos, y estoy seguro de que estamos conscientes de que estos espacios de YouTube, Twitter, si es que todavía sigue con vida, lo que sea, Instagram, son pequeñas burbujas. Incluso este espacio ilimitado de Internet también es una burbuja. Y constantemente en redes sociales veo que las personas piden dónde está Killzone, dónde está Infamous, dónde está Resistance, dónde está Sly Cooper, dónde están todos estos juegos clásicos. Y sí, yo también levantaría la mano y no me molestaría que sacaran otros juegos de esto. Pero, y aquí viene la parte importante. ¿Dónde están esos juegos? Sí, pero para ser francos, ¿dónde estaban ustedes? Y soy un poco más específico. Cuando vemos esos números, chicos, cuando vemos esos números, es para llorar. Y claro, no quiero ser como condescendiente, ni no es mi intención. Por supuesto, hay que evaluar que estábamos en un periodo diferente, los costos eran diferentes, las ganancias eran diferentes, etcétera. Pero hay cosas muy importantes que nadie destaca. Por ejemplo, ningún Killzone ha vendido más de 3 millones. Hagamos esas matemáticas. Veamos cuánto fue que les dije que vendió el primer Horizon. Sí, exacto. Ninguno ha vendido más de 3 millones. ¿Quieren otra noticia no tan agradable? Otra vez, tal vez yo, tal vez tú, tal vez ustedes fueron de los pocos que compramos Resistance 3, ese juego que es absolutamente increíble y que cualquier día podemos sentarnos a hablar de lo fantástico que es, de la historia con Capelli, con las quimeras, de lo que pasó con Nathan Hale, etcétera, y de lo divertido que es esa escena en que vas en el bote y empiezan a caer las quimeras y todo esto, o la escena del túnel, no tanto escena del túnel, el momento en el túnel cuando estás escapando de esa cosa que se llamaba como The Devil, o las armas súper geniales salidas de Ratchet and Clank que podías intoxicarte cuando te encerraban en la prisión. Puedo seguir hablando de lo fantástico que es ese juego, y sin mencionar el multijugador súper brillante, pero
Ese juego tan bonito, tan hermoso, tan fantástico y que todo el mundo dice, ¿dónde está Resistance? Bueno, ese juego solo vendió 2 millones de copias. Dos. Dos. ¿Dónde estaban ustedes? Y claro, lo que trato de hacer aquí es mencionar que, ok, listo, tal vez sí lo compramos, pero no fuimos suficientes. Entiendo que a veces las expectativas son irrazonables, pero también creo que todos entendemos que tiene que haber un mínimo, un mínimo, chicos, de hasta dónde esto puede servir y cuándo no puede servir. La gente se pregunta, ok, pero ¿por qué están haciendo Horizon 3? Bueno, mira cuánto vendieron los anteriores. Y de hecho, sí, como alguien que compró los anteriores, creo que es muy genial. También quisiera que hicieran más de Killzone y demás, pero los números no llegan hasta allá. Con el caso de Killzone, la única posibilidad sería entonces que Guerrilla Games, y esto es muy importante, que Guerrilla Games siguiera trabajando en Aloy, en Horizon, y que le dieran el proyecto a alguien más para que lo trabajara. Pero entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Ustedes querrían jugar un Uncharted que no fuera hecho por Naughty Dog? ¿O querrían jugar un Killzone que no fuese hecho por Guerrilla Games? Precisamente a esto iba la historia de que Push Square publica, hace una publicación sobre un grupo que estaría muy interesado, de fans, es un grupo de fans, que estaría muy interesado en si Sony, ok, otra vez, orden. Este grupo le escribe a Sony una carta diciéndoles que les gustaría, si Sony lo permite, trabajar en la IP de Killzone para que la saga siga viva para lanzar un juego. Es commendable, es genial la iniciativa, creo que es de apreciar, pero dudo mucho que Sony vaya a darle la IP a un grupo de extraños. Es el asunto. Y a pesar de que la carta es muy consciente, está muy bien redactada, ellos mismos mencionan que saben que los números de Killzone no son grandes, pero ¿y quién sabe? Obviamente estoy seguro que ellos sí fueron los que compraron Killzone en su momento. Y precisamente la pasión por este proyecto les encantaría trabajar esta IP y que pueda seguir siendo lanzada en la generación actual y en la próxima y esté disponible especialmente en la PlayStation Store. Pero entonces, a eso es precisamente a lo que vamos. Am, no creo que Sony, por supuesto, preste atención a esto. Me encanta que haya tanta pasión por estos juegos, créanme. Yo también quiero que regresen algunos. Ustedes saben que yo soy un gran... em, porrista, no sé cómo más llamarlo, de que hagan otro PlayStation All Stars, ese tipo de juegos. Pero el asunto de todo esto es que esta información, estos artículos muy bien hechos, en mi opinión, que estamos leyendo, esta información que nos menciona Colin Moriarty y Jean, acerca de dónde está en estos momentos Guerrilla Games con las IP de Horizon y Killzone, es por una parte refrescante, porque ahora tenemos un poco más de noticias de cómo se están dando las cosas y qué es lo que sigue, cuáles son los próximos proyectos, qué tan saludables están las IP, por así llamarlo, y hacia dónde van. Al mismo tiempo también es un digámoslo de esa forma, un buen golpe de realidad sobre por qué ya no se van a hacer algunas cosas y las decisiones que se toman a futuro. Vale, hemos estado hablando entonces de las expectativas a la hora de vender las cosas, ¿sí? Muy importante, lo cual nos lleva a la siguiente historia, que es sobre el nuevo juego de Príncipe de Persia lanzado este año 2024. ¿Qué es lo que pasó? Al juego le fue bien. De hecho, críticos, jugadores dijeron que el juego era súper fantástico. Y ahora van a redistribuir al equipo. Ya no más Príncipe de Persia. Eh, entonces, aquí hay mucho por mencionar. Anteriormente había hecho un video específicamente hablando de Square Enix y sobre estas expectativas para vender Final Fantasy. Los invitaría a verlo si gustan. Ahí hablo un poco más sobre lo que tiene que ver con los proyectos, los budgets, siempre olvido la palabra, sobre los presupuestos, tiempos de desarrollo y demás. Pero entonces vamos a que estos juegos AAA súper costosos llevan mucho tiempo y estos juegos un poco más pequeños, AA o simplemente independientes, pues es menos presupuesto y se tienen un poco más rápido. Príncipe de Persia no es un juego súper AAA ni nada de esto. Y entonces la gran pregunta es cuáles eran las expectativas. Porque de hecho por los últimos reportes que habíamos visto, el juego había vendido miles de copias. Entonces, ¿qué pasó?
Tom Henderson reporta que a las 2 semanas de salir, ese juego de Príncipe de Persia vendió 200,000 unidades. Es bastante. Eso es muy bueno a las 12 para ese título. ¡Súper! Eso quiere decir que para ese momento, con esos números, había generado unos 15 millones de dólares. Y no solamente eso, para estos momentos, o bueno, esta primera semana de noviembre de 2024, el juego ya está por el millón de unidades vendidas. ¿Qué pasa entonces? Es la gran pregunta. Bueno, por una parte Ubisoft está en una posición un poco ah, sin balance, por así mencionarlo, imbalanceada. Y por otra, también es la importancia de la IP. Entonces, pues muy genial y todo, a la forma de ver Ubisoft, estos números y demás. Incluso tuvimos una carta del director del juego mencionando el buen trabajo que él considera que había hecho su equipo y obviamente agradeciendo a las personas que jugaron el juego. Pero también menciona que entonces el grupo será redistribuido. Y claro, el asunto es ver lo que está pasando con la IP. Ok, tal vez Ubisoft pensaba que el nombre Príncipe de Persia era un poco más pesado. Recuerden que Assassin's Creed precisamente salió de esta saga, Príncipe de Persia, y dadas las circunstancias no lo ve viable. Entonces, el punto de todo esto también es lo que pasó hace un tiempo y estoy seguro que todo el mundo está ya familiarizado con la situación de Hi-Fi Rush, este juego aclamado por los críticos y por los jugadores, le encantó a la gente, se vendió súper bien. O bueno, según las estadísticas en su momento de Microsoft de engagement, de cuánto las personas estaban participando y jugando y todo esto, al juego le estaba yendo súper. Y cerraron el estudio tiempo después. Estamos en un punto en que sacar un juego increíble no es suficiente. Estamos en un punto en que si fracasas, cierran tu estudio. En que si eres un éxito, cierran tu estudio. Entonces hay muchas cosas simplemente a la deriva. Son tiempos de mucha incertidumbre. Recuerden que hemos hablado de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de IP, estamos hablando de expectativas. Todo esto tendrá un poco más de sentido cuando lleguemos al último tema. Pero antes de pasar para allá, vamos a hablar un poco también de esta noticia que pasó esta semana sobre Spider-Man 2 para PlayStation 5 y próximamente para PC. Entonces, ¿qué había pasado? Resulta que durante la New York Comic Con estábamos esperando noticias de Wolverine, este otro juego de superhéroes con la licencia de Marvel que está trabajando Insomniac. Pero no tuvimos de hecho nada de información sobre esa IP, sino más bien nos mencionaron que, oigan, el otro año vamos a tener Spider-Man en PC. Eso quiere decir que ya no va a haber modo DLC para la versión de Play 5. Y es algo súper interesante por dos razones. Recuerdo que cuando por primera vez instalamos Spider-Man y lo jugamos el primer día, a diferencia de Spider-Man 1 para PlayStation 4, Marvel Spider-Man, ese juego sí traía un pase de temporada. The Night That Never Sleeps, ¿cómo era? La noche que nunca duerme. Caramba, se me ha olvidado el nombre del paquete, de los 3 paquetes de DLC. Pero desde el comienzo, desde que se lanzó el juego, había un pase de temporada. Mientras que para Spider-Man 2, nada de eso. Con el tiempo, y una vez más, vamos a estos datos súper reveladores de Insomniac, nos dimos cuenta que sí habían planes para un DLC. Pero no solamente para un DLC, sino aquí el pequeño gran secreto que ya todos estamos familiarizados, este juego de Venom. Y de cómo Insomniac está distribuyendo las cosas que a mi parecer es fantástico. Lo que están haciendo es sacar un juego cada 2 años, reusando el material que conocen. Entonces, primero sale Spider-Man, después sale Miles Morales, después sale el remasterizado, después sale de Spider-Man 2 y después sería el juego de Venom. A eso habíamos visto que también estaban pensados 3 DLCs para Spider-Man 2. Uno que tenía que ver con un nuevo enemigo llamado The Beetle, si no estoy mal. El otro que tenía que ver con Carnage. Y una conexión con Spider-Verse, que de por sí el juego base ya más o menos la hace. ¿Y qué pasó en estos momentos? Bueno, no pasó nada, ese es el problema. Y al parecer no va a pasar con eso al respecto. Tampoco se les olvide que hace un tiempo nos revelaron, otra vez nos revelaron, entre comillas, saben de lo que hablo,
apareció esto de que ahí va a haber un Spider-Man multijugador, pero cancelaron el proyecto. Entonces, este ha sido un tiempo muy... Uf, ha estado por todas partes Sony, a pesar de que estos juegos han vendido súper bien, también tenemos que recordar que el gasto en ellos ha sido inmenso. Spider-Man costó más de 300 millones en hacerse. Y que si lo recuperó, no, ok, eso es a lo que le está apostando Sony. Hacemos una gran inversión y recibimos mucho más dinero. Pero entonces, similar un poco a Hollywood, son estas grandes películas blockbuster, que pues lo estábamos hablando también antes en el video que les comenté, es en el momento en el que una de estas cosas quiebre, vamos a estar en problemas. Y eso nos va a hablar sobre la última historia que tenemos el día de hoy. Pero seguimos con Spider-Man. En este punto, todas las ideas están sobre la mesa. Incluso en esos documentos leímos, bueno, leí que en un momento se discutió sobre la posibilidad similar a Spider-Verse de que el juego de Spider-Man 2 se dividiera en dos juegos. Interesante, obviamente no fueron a ningún lado con eso. Y quién sabe si para bien o para mal habría resultado entonces, porque otra vez, a mi parecer, a mí me encantan estos juegos triple A. Es solamente que la idea de tener que esperar media década para el siguiente es un poco frustrante. Y, y ok, si el plan es entonces lanzar un juego de Venom a los 2 años del lanzamiento del juego anterior, súper. Pero es importante ver entonces todas estas cosas que se estaban tomando en cuenta para estos juegos que antes, por ejemplo, era de no escucharse. Por ejemplo, también hablando de ahora qué tan cercanos están los días de lanzamiento entre PlayStation y PC. Cada vez se están acortando más y podríamos tener todo un podcast hablando de eso si gustan. El tiempo en que Spider-Man 2 llega a PC comparado con el tiempo de Spider-Man 1 y la versión remasterizada es muchísimo menor. Igual hablando de juegos como Ragnarok, bueno, God of War y God of War Ragnarok. Entonces, vamos viendo que esa brecha se hace más pequeña y la gran pregunta es si algún día tendremos juegos día uno tanto para PC como para PlayStation. Pero preferiría dejar todo un podcast para eso. Si gustan también escucharlo porque son muchas cosas que tenemos que mencionar en esos momentos. Pero entonces, seguimos hablando aquí de Spider-Man, de lo que está pasando en Insomniac, de Wolverine, que pues esta semana, a último momento, al menos a la hora de hacer este podcast, tenemos esta información de que el director actual ya no está con Insomniac, sino que pasó a Xbox. Y el director de Ratchet and Clank y demás de arte, entonces ahora subieron a esta posición. Bueno, esas no son noticias muy, muy alentadoras, si les soy franco. Ese juego, ese juego lo anunciaron hace ya un buen rato. Y el hecho de que en estos momentos haya un cambio de esa magnitud, quiere decir que las cosas podrían ir mejor. Lo cual vamos entonces a esta parte que está relacionada con Spider-Man y es la estrategia que Sony ha estado usando para esta generación de PlayStation 5, especialmente desde que Jim Ryan estuvo en su último periodo, ahora con Herman Holtz, tomando la cabeza de Sony. Y con esta otra persona. De momento olvido el nombre, ya se los mencionaré. Pero recuerden que hace un tiempo, por ejemplo, cuando anunciaron Ghost of Tsushima, había una brecha, había un buen espacio que es muy similar a lo que nos tiene acostumbrados Capcom y Square Enix, especialmente Square Enix. ¿Hace cuánto anunciaron Kingdom Hearts 4? Ese tipo de cosas. Es como que, oigan, tenemos un nuevo Final Fantasy. Aquí hay una idea. Nos vemos en una década. ¡Chao! Más o menos así estaba Sony y la mayoría de desarrolladores. Tenemos una idea. Nos vemos en 5 años. Y ahora la estrategia es completamente diferente. Miren nomás esto de Ghost of Yotei. Está solo un año, tal vez menos de salir. Astrobot. Astrobot se anunció y dos meses y medio después salió el juego. Ahora cada vez se están acercando más estos... O no es que se estén acercando más. La estrategia es diferente. Es como que por estudios que hicieron, o bueno, no sé si estudios que hicieron, eso no es cierto porque solo leí en una parte, pero no me convence esa idea. Es simplemente que creo que están estudiando otra estrategia con el marketing. Y es que si son los mismos resultados en anunciar Uncharted 4, 4 años antes de que salga, con
pequeña información dada cada 6 meses a que el juego ya casi esté listo y más bien lo anunciamos poco antes para entrar con todo el marketing y promocionar el juego. Personas que hacen, o bueno, compañías que hacen muy bien esto, en mi opinión, son por ejemplo NetherRealms. NetherRealms no se pone a anunciar el siguiente Mortal Kombat o Injustice un año antes, 2 años, no, para nada. Ellos lo anuncian como 6 meses antes. Y los 2 meses a salir del juego ponen absolutamente todo para que la gente lo compre. Igual con Capcom, cuando va a sacar un Resident Evil, que pues Capcom ya aprendió un poco más y no es, bueno, más o menos, qué pasó con Pragmata, etcétera. Pero ahora las compañías están un poco más con esta tónica de, al parecer, y yo estaría de acuerdo con eso, no hay ningún beneficio, nomás miren a Wolverine por mencionar un ejemplo actual, no hay ningún beneficio en anunciar estas cosas 4 años antes. ¿Para qué? Más bien corremos el riesgo de que algo salga mal y lo tengamos que cancelar, similar a lo que pasó con The Last of Us 2 Factions. Tengamos que cancelarlo y tener que un completo desastre con eso. O bueno, entre comillas, desastre. Me refiero a la hora de imagen de la compañía. A que cuando ya tengamos algo listo, bueno, vamos entonces a lanzarlo. Por ejemplo, Helldivers 2. El periodo en que se anunció Helldivers 2 a cuando se lanzó es en una franja de 6 meses. Y hablando de Helldivers 2, vamos entonces con la última historia del día, que otra vez, al menos a esta fecha, no vamos a hablar de Helldivers 2, vamos a hablar de otro juego como servicio de Sony, el cual es Concord. Y el cómo este juego ya no volverá a ver la luz del día. Y este va a ser nuestro último tema por el día de hoy, el cual creo que es importante, es muy importante mencionar por varias razones. Y esto se va a conectar con todo, por eso quería dejarlo para ahora. Entonces, chicos, primero que todo, Firewalk, el estudio, se va. El único legado de Concord que va a quedar es esta serie de Secret Level, al menos el capítulo que tienen para Amazon. Es muy interesante porque es un tema muy, muy, muy difícil. Y a esto vamos con el plazo y el tiempo en que se hacen las cosas. Entonces este fue un juego que se hizo o que se dio luz verde bajo la dirección de Jim Ryan. En estos momentos Jim ya no está y bueno, ahora lo tiene que asumir Herman. Y el asunto es que recordemos esta estrategia de PlayStation para entrar a juegos como servicio, cual también ya lo hemos discutido un buen rato. Y pues simplemente no quiero entrar en estos bucles. Pero es un periodo tan interesante, porque si vamos a ver estadísticas con Jim, que pues yo sé que no es muy del agrado de ustedes, de hecho yo prefería a Sean Layden, y ya les digo por qué. Si ustedes van a ver cifras y estadísticas, el tiempo en que Jim estuvo con PlayStation 5 fue como el mejor periodo en la época en la historia de PlayStation. Entonces, bajo Jim Ryan fue que se compró Nixxes, que son quienes están haciendo estos trabajos increíbles de pasar estos juegos de Play 4 y Play 5 a PC, y no solo esto, sino que hace poco ayudaron con Horizon, y que también se compró Housemarque, o Housemarque, siempre lo pronuncian de forma diferente, el equipo encargado de hacer últimamente Returnal y otros juegos anteriores. Pero entonces, ¿hasta cuándo llegó su influencia y hasta cuándo no? Con todo esto de los juegos como servicio, el juego que nunca se acaba, del que está detrás todo el mundo, porque a pesar de que es una grandísima inversión, igual como les estaba mencionando, invertimos mucho, pero también recibimos bastante. En fin, Sean Layden, quien soy gran partidario de lo que mencionaba originalmente, y para unirlo con lo de Game Pass que les estaba comentando de que Sony eventualmente tuvo que reevaluar un poco su sistema de suscripción, Sean Layden mencionaba que no es tanto a Game Pass a quien había que prestarle atención, sino más bien a estos juegos AAA o cuádruple A, como una vez lo dijeron también, creo que fue Ubisoft con lo de Skull and Bones. Y es esto de que las cosas solo se pueden ver geniales hasta cierto punto. Estos presupuestos se están saliendo de las manos y es simplemente insostenible, ¿verdad? Sean Layden era alguien que también le apuntaba a proyectos un poco más pequeños. Sony dejó de hacerlos porque o no funcionaban o simplemente el dinero o las ganancias que obtenían no valía la pena a sus ojos, no valía la pena lo que se invertía. Por ejemplo, Sean Layden era partidario de cosas como Knack 2, Gravity Rush 2, Medieval Remake.
Y regresamos a lo que les mencionaba. Muchas personas se están preguntando, incluyéndome, ¿dónde está Gravity Rush 3? ¿Acaso van a hacer un remake de Medieval 2? ¿Dónde está el remake de The Legend of Dragoon? ¿Van a volver a traer Siphon Filter? ¿Van a volver a traer SOCOM? ¿Van a volver a traer Infamous? Ok. ¿Quieren saber algo? Otra vez, de acuerdo a lo que vimos en esta información de Insomniac, ¿saben cuánto vendió Medieval Remake? Ustedes lo compraron. Yo lo compré. No, no fuimos suficiente. Ese juego vendió menos de 500,000 unidades. Entonces, por esa razón, no hay Gravity Rush 3. Por esa razón, no hay SOCOM una vez más. De momento. O por esa razón, Gabe Logan tampoco ha regresado. Siphon Filter. Ah, bueno, eso también tiene un poco más de fondo con Ben Studio y John Garvin, pero a eso me refiero. Si solamente leyéramos redes sociales, estas burbujas de Twitter en donde las personas preguntan, en teoría, constantemente dónde están estos juegos, bueno, al ver estos números valdría la pena devolver la pregunta, ¿dónde estabas tú? Si compraste estos juegos originalmente, la gente generalmente diciendo, ¿por qué cerraron Japan Studio? Japan Studio. Estoy seguro que tú no me puedes decir los últimos 5 juegos de Japan, los últimos 3 juegos de Japan Studio. ¿Sí los compraste? Porque yo no. Entonces, lo sé. También soy algo responsable, sí, de eso. A lo que voy es a que siempre es como presionar de por qué la compañía no hace esto, pero cuando vemos estos datos, es simplemente revelador. A eso me refiero. Esos datos que salieron de Insomniac fueron absolutamente reveladores en el por qué se están haciendo las cosas de esta forma. Y, ok, digamos que ambos compramos Gravity Rush 2. No fuimos suficientes. Ninguno de nosotros compramos Puppeteer. Eso te lo apuesto. Y ese juego es fantástico. Yo lo vine a jugar hasta que lo pusieron en PlayStation Plus y en PlayStation 3. Y ese juego es brillante. Tampoco nosotros compramos Tokyo Jungle. Y yo lo vine a jugar cuando lo dieron gratis en PlayStation Plus para PlayStation 3. El juego del Pomeranian allá en Tokio devorándose. En fin. Juegos súper divertidos, pero sí, nadie compraba esos juegos, chicos. Nadie. Pasamos entonces a lo que estábamos hablando de los proyectos de por qué ahora Sony le apuesta a lo grande para ganar mucho. ¿Cuánto está vendiendo Horizon? ¿Cuánto está vendiendo God of War? ¿Cuánto está vendiendo Ghost of Tsushima? ¿Cuánto está vendiendo The Last of Us? ¿Cuánto está vendiendo Spider-Man? ¿Cuánto perdieron con Concord? ¿Ganamos qué? ¿Invertimos mucho? Ganamos mucho. Invertimos mucho y lo podemos perder todo. Por ejemplo, entonces, Colin Moriarty, una vez más, nos mencionaba que el presupuesto, no el presupuesto, lo que se invirtió en total en Concord fueron más o menos 400 millones de dólares. Lo cual supera, bueno, no bastante, pero supera por una buena parte a Spider-Man, que Spider-Man tuvo más de 300 millones. Y si lo tuviéramos que dividir, hace poco, creo que fue no, fue Kotaku, quien mencionaba que, ok, el desarrollo de Concord, al menos antes de que Sony lo adquiriera y tuviese otra vez derechos sobre la IP y demás, ese primer desarrollo estaba en unos 200 millones. Y más todo lo que después Sony tuvo que poner, más todo el marketing que ahora tiene que hacer. Bueno, ahí es cuando iba sumando eventualmente. Este juego estuvo vivo ¿cuánto tiempo? ¿Un par de semanas? Y al final tiene que ser el fracaso más grande de First Party que ha tenido Sony. Y la gran pregunta es, ¿qué han aprendido? Porque aquí va algo muy interesante, chicos, y ya vamos cerrando. Está este juego en que están estos juegos, un par de juegos, en que los desarrolladores pasan más de 5 años haciendo. Tienen múltiples retrasos. Son juegos como servicio. No hay mucho marketing para uno. Y hay un marketing decente para el otro. El primero sale y es un éxito completo. Estoy hablando de Helldivers 2. Y el segundo sale y después de 2 semanas lo quitan. ¿Y qué es lo intrigante también de esto? Solamente 6 meses, si no estoy mal, solamente 6 meses separan a Helldivers 2 de Concord. 2 juegos como servicio, similares ciclos de desarrollo. Evidentemente uno costó más que el otro. Pero entonces, ¿cuál es la lección aquí para aprender? Creo yo que espero que Sony esté... Y no es como que, ya saben chicos, no es como que yo sea un
un maestro en esto, solo soy alguien que trata de seguir lo mejor que puede estos videojuegos, estas compañías que le gustan y lo comparto con ustedes, entonces no voy a actuar como que yo tengo todas las respuestas. Pero esperaría que no viesen esto como de una mala forma. No quisiera como que verán esto de que yo, por ejemplo, no soy fan de los juegos como servicio, especialmente, por ejemplo, hablando de juegos de pelea, que no son como servicio, pero se están convirtiendo un poco en ello, con esto de los pases de temporada, con esto de los Battle Passes, pases de batalla, y, yo odio eso. Pero al mismo tiempo, creo que la lección no es que esto no funcione, porque de hecho uno de mis juegos favoritos de esta generación, y a uno que le he dedicado más de 100 horas, es Helldivers 2. Muy bueno, es muy divertido. El problema entonces es lo que pasa con Concord. ¿Y cuál sería la idea? Que volvemos a Sean Layden. El problema es el gasto tan enorme que hay para financiar estos juegos y si se desploman, pues hay problemas y problemas grandes. ¿Cómo distinguir entre uno de otro? En general no hay forma. Especialmente porque otra vez regresando a Concord, estoy seguro que ya para este punto lo escucharon, pero si no, a mí me parece absolutamente intrigante. La razón por la que invirtieron tanto dinero en Concord es porque muchas personas en Sony, incluyendo los de alto rango como Herman Holtz, eran fans de él. Es lo que indican otra vez los reportes. Le hacían mucha barra a Concord y hasta el punto en que es uno de esos proyectos en que dicen vamos con todo. Y básicamente estaban viendo a Concord como el Star Wars de Sony. O querían convertirlo en el Star Wars de Sony. Claro, entonces si estás tan seguro, porque también está esta idea de que porque si el juego es tan malo, ¿por qué lo lanzaron? Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar la beta. Este género de hero shooters no soy tan fan. Tal vez porque no he encontrado a los héroes correctos. Intenté un poco con Overwatch y tal vez no fue mi estilo, pero bueno. Y aquí esto va a lo que estábamos hablando en el video de Concord que hice hace un tiempo. Es que si tan solo Sony tuviese unos personajes fantásticos en su historia y los pusiese a pelear. En fin. Am, el equipo desarrollador de Concord y los que estaban al mando eran super fans de lo que estaban viendo y lo querían convertir en el Star Wars de Sony. Y al final no funcionó. No funcionó y perdieron una cantidad con ese proyecto. Así que vamos a ver qué lección es la que aprenden de todo esto. Vamos a ver si por una parte se van por la lección de que, oh, no funcionó, vamos a intentar con lo mismo, vamos a seguir poniendo más y más y más dinero. Caramba, vamos con la segunda lección que tal vez, ok, ¿qué tal si hacemos un poco hacia atrás, esperamos, vemos algunas respuestas y tal vez tratamos de sacar una IP un poco más conocida a ver qué tal es y funciona como multijugador, que es lo que yo esperaría? A mí no me molestaría si ellos un día dicen, oigan, ¿saben qué? Este multijugador de The Last of Us parte 2 estaba listo. No va a funcionar como juego, como servicio, pero sí va a funcionar como multijugador. Ahí lo tienen. $40. Ok, listo, yo lo compro y lo juego. Súper. Súper. No todo tiene que ser un multijugador que demore 10 años. Pero en fin. ¿Saben qué otro también fue cancelado? El live service, el juego como servicio que estaban haciendo de Twisted Metal. Me habría encantado verlo. Pero bueno, lo podemos hablar en otro momento. Y esa podría ser la segunda lección. Ok, tal vez los juegos como servicio no son tan buena idea, pero ¿qué tal si regresamos a pequeños multijugadores? Que es un poco más, de hecho, como lo que es, o el modelo que está haciendo Helldivers. Es como es un híbrido muy interesante Helldivers 2. O pueden ir a la tercera opción que sorprendentemente yo no soy tan fan. La tercera opción es, ok, no funciona el multijugador. Somos unos idiotas y no sabemos cómo hacer multijugadores. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Single player. ¿Cómo es que es el marketing de ellos? Um, el marketing de ellos, no el marketing, el PR de ellos. Ah, Storytelling single player games. Mm, ok, no sé, yo no soy muy fan de esta idea de que, oh, Sony solamente puede hacer el juego del papá triste.
y no saben hacer multijugador. Estoy bien desacuerdo porque creo que es absolutamente falso. Porque de hecho todos los juegos que mencionan las personas, incluyéndome, el multijugador de Uncharted 2 y 3, el multijugador de Resistance, por ejemplo, el multijugador de Killzone, por mencionar otros, fueron multijugadores lanzados en la época de Play 3, ¿verdad? De Play 3, en donde, pues en inglés está este término de shoehorn, como que los metieron de último momento a ver si funcionaban y ya sea cierto o no, funcionaron. Ese multijugador de Uncharted 2 era una de las mejores cosas que existe. El cooperativo de Resistance 2 era de otro nivel, ¿cierto? Entonces está esta idea de que, oh, Sony solamente sabe hacer el juego de single player, de jugador individual, cámara al hombro, historia, tercera persona y pues la fama que tiene del papá triste. No, 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 yo creo que eso simplemente fue PR, fue para la prensa. No, ok, no creo. Ok, otra vez. Entonces, en su momento, cuando estaban terminando con la época de Play 3 y pasando a la de Play 4, recuerden que la PlayStation Store iba a ser diferente y todo esto, y Sony pues ya estaba encontrando con qué le iba bien. Estos juegos de Uncharted, iba a lanzar Horizon y todas estas cosas. Y Killzone y todo esto. Entonces Sony, para la prensa, dice que, oh, nosotros contamos historias, nosotros nos redefinimos a los videojuegos con todo esto. Y no está mal, ¿sí? No, no, no está mal. Es solamente que yo no soy muy fan de esto porque siento que en algún momento esta charla para la prensa se convirtió como en un dogma en internet, especialmente en Twitter. Y pues ya saben, en redes sociales y demás se convirtió como en un dogma de que oh, solo sabemos hacer single player papá triste. Y ese dogma también se lo creyeron los mismos de PlayStation. Es como que en un punto, chicos, en un punto, desarrollando The Last of Us parte 2 cuando le preguntan a los desarrolladores sobre el juego y ellos dicen, oh, nuestro juego no es divertido, es serio, quiere evocar emociones. No, 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 chicos, no, no digan eso, no, 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 no digan eso. Y a mí me gustan esos juegos. The Last of Us es mi IP menos preferida de Sony, pero disfruté mucho la primera y la segunda parte. En particular, soy más fan de los juegos como Uncharted, ¿sí? Como más de Indiana Jones, pam, 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 ¿sí? Ese tipo de cosas. En fin, pero entonces esto también se comenzó a pasar a los demás desarrolladores y como que también en alguna parte eso de que single player, todo esto se significó lo del papá triste, porque sí está bien justificado, esa es la imagen que da. Y es como que, oh, nuestros juegos son serios. Ok, nuestros juegos son serios y no estoy seguro si son divertidos. ¿Qué? Esa es la parte como que entró en conflicto de que en algún momento ustedes creyeron su propio nonsense y ahora están definiendo a los juegos como estas historias que tienen que ser serias. Serias. Y esto, otra vez, esto nos puede dar para otro podcast sobre los personajes de Sony que son súper serios y son aburridísimos. Y los personajes que se están divirtiendo y que quisiera que aprendieran de otras compañías como Capcom o como Nintendo. Y no se tragaran ese PR, esa imagen de la prensa. Ok, 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 pero estoy yendo para otra parte. Um, Estábamos hablando de Concord y de todo esto que está generando con Sony sobre qué es lo que están aprendiendo de esto. Entonces, que yo no creo que solamente sepan hacer juegos single player. También creo que son capaces de hacer buenos multijugadores, porque aquellos que recordamos fueron hechos por Sony en la época más difícil que fue la de Play 3. Así que claro que pueden. Am, pero creo que el asunto está entonces es en el presupuesto. En el presupuesto y ver si sí está valiendo la pena invertir todo esto en estos grandes proyectos que si les va bien ganan mucho y si les va mal pues ahí tienen esta situación. O si, similar a lo que decía Sean Layden, revisamos un poquito más estos tiempos de desarrollo y cuánto vamos a poner en este juego para ver cuál es la escala de este. No todo tiene que ser un juego como servicio, no todo tiene que ser un juego de 90 o 100 horas. Y tal vez si encuentran un punto medio,
no haya ningún inconveniente. Es como lo que yo esperaría fuese la lección de esto. Pero al menos y de momento todo parece indicar que es todo lo contrario. Esta semana se lanzará en un par de días PlayStation 5 Pro. Y todo parece indicar que sí, PlayStation 6, lo que sea, todo va a ser como, qué sé yo, 8K, 240 cuadros por segundo, muy bonito y todo. Y allá va a estar Nintendo sacando sus juegos un poco más tranquilos de Switch 2 y... ¡Hey! Aquí está Animal Crossing 2, 3. $1 trillón. En fin, en fin. Eso es lo que... Sí. Extraño cuando los juegos se veían un poco más seguido, creo que es eso. Y creo que Concord es una reflexión de lo mucho que se puede perder y de si vale la pena apostar siempre a estos proyectos inmensos, especialmente en un área en donde aún no se han probado. ¡Wow! ¡Wow! Ok chicos, y entonces esto ha sido Días Platinados, nuestro primer episodio. Aquí este espacio en donde vamos a seguir hablando de videojuegos, noticias. Si ustedes quieren escribir alguna carta, algún comentario, por favor me cuentan, lo leeremos aquí, lo discutiremos. Algún tema en particular que tal vez quieran que tratemos, con muchísimo gusto vemos cómo nos va con esto. ¿Vale chicos? Entonces, por favor, cuídense mucho. Como siempre, les deseo un gran día, les envío un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Vale? Bye bye por ahora. Y así concluye nuestro primer episodio de Días Platinados. Muchísimas gracias por estar conmigo hasta el final. Recuerda que este podcast es un trabajo de todos aquí en la comunidad. Así que si gustas apoyar y participar, ya sea directa o indirectamente, no olvides los links en la descripción. Nos vemos la próxima vez.